y que la conciliación entre ambas fuera inviable. Es más, Bosch plantea que lo que él estaba esperando ya desde los 60 era la oportunidad política e histórica para salir del PRD. Él intentó reparar al PRD, pero no lo logró. Y en segundo lugar, recordemos que él, a partir de 1969, sufre una revolución en su manera de pensar y de comprender la política, que finalmente lo compromete en posiciones que son irreconciliables con las que los sectores más conservadores que habían tomado el control del PRD querían imponer. Las diferencias eran insalvables. Ahora, ¿quería Juan Bosch salvarlas o estaba afianzado en él el convencimiento de que el PRD no iba a ser el instrumento de los cambios que él pretendía? Cuando regresemos, el profesor anuncia su salida definitiva del PRD y la creación de un nuevo partido. En noviembre de 1973, Juan Bosch, histórico líder del PRD y para muchos dominicanos presidente constitucional y moral del país, decide quemar las naves. Y él se reunió entonces con esas personas que trabajamos en los círculos de estudio y nos dijo lo siguiente. Y varios que no estaban en el círculo, pero eran personas de su confianza, nos dijo, ya llegó el momento de que yo tenga que salir. Yo no puedo seguir aquí porque esto es frustratorio. No podemos seguir en esto. Yo hay que formar un partido nuevo. Y yo le dije junto con otras personas que me respaldaron. Yo, don Juan, pero usted fundó este partido. Usted lo fundó fuera del país. Usted es su fundador, nato. Lo que hay que hacer es tomar medidas y si hay que escribir cosas y publicarlas. Y don Juan escribió muchas cosas de educación del partido, libros y no solamente folletos. Escribió don Juan, que estaban publicados. Entonces me dice, pero es que es inútil. Bosch se da cuenta que dentro del PRD la lucha era plenamente por el poder, que el PRD había perdido de alguna manera la naturaleza redencionista que lo justificaba, había perdido su naturaleza social, de alguna manera se había amalgamado y ya no era un proyecto social viable en los términos que la concepción de la liberación de Juan Bosch veía. Primero, que Bosch entiende que la mayoría de los cuadros que están dirigiendo el PRD están en la política buscando el provecho personal. Y Bosch entiende que con ese tipo de posiciones no se pueden hacer las transformaciones que un pueblo necesita. Para hacer transformaciones usted necesita gente que esté dispuesta al sacrificio y que su compromiso sea con el pueblo, no con su éxito personal ni con su provecho individual. Porque como te digo, la crisis del 73 manifiesta en toda profundidad que ese es un proyecto inviable, porque ya el PRD ha dejado de ser en sus esencias el partido democrático que una vez fue. Yo no quiero, porque la única forma sería juzgando y expulsando gente, pero yo voy a quedar como victimario. Y en realidad yo soy la víctima. Pueden publicar eso. Eso lo dijo después. Yo soy la víctima. Es mejor salir. Los que quieran seguirme, y hay gente que si me quiere seguir yo no las acepto. Ya en el 69 Bosch reconoce el electoralismo en el PRD. Lo que importa es ganar las elecciones y llegar al gobierno. No para qué vamos a llegar. Y lo tercero es que Bosch definitivamente, después de la invasión del 65 y del golpe de Estado del 63, él deja de creer en las medias tintas. Y Bosch asume la liberación nacional como su gran proyecto. La liberación nacional es la integración de tres elementos. Primero, un gobierno que garantiza las libertades públicas. Segundo, un gobierno que termina con la dependencia económica y política de las potencias. Y tercero, un gobierno que establece políticas claras para liberar al pueblo de su miseria
de su ignorancia, de su pobreza, de su falta de salud, de su falta de educación. Ese es el proyecto de liberación nacional con el que Juan Bosch se compromete y entiende que con un PRD sin capacidad de sacrificio, sin unidad política, buscando su provecho personal y que entiende las elecciones como un fin y no como un medio, no se puede construir la liberación nacional. Esas contradicciones, como te dije, se fueron profundizando y en noviembre él decidió dejar el partido. La división del partido a mí me toma en la 96 y Broadway de Nueva York, y porque fui a buscar un periódico nacional y ahí venía la noticia. Me acuerdo que nosotros le dijimos, don Juan, usted no debe renunciar, sí, pero hay que renunciar. Y vamos a anunciarlo. Anunció apenas una rueda de prensa y se llenó cuando salió la noticia, gente en cantidad y cartas y comunicaciones. Era un hecho. El 13 de noviembre de 1973 se anunció la renuncia y el 18 de ese mismo mes se hizo efectiva. El próximo paso sería la creación de un nuevo partido que pudiese ser el instrumento de los cambios anhelados por el profesor Juan Bosch. Por eso es que Bosch entiende que tiene que construir otro partido. Y lo que hace la crisis del 73 es destapar en su máxima expresión que hay un sector importante del PRD y un liderazgo paralelo que ha dejado de creer en eso. Y que es más, entiende que Bosch es un obstáculo para que el PRD llegue al poder. Y lo que Bosch plantea es, el PRD va a poder llegar, pero no cumplirá los objetivos para los cuales los demócratas dominicanos creamos ese partido. Fundamos el primer comité central del partido, del PLD, en diciembre. Realmente las figuras más importantes fueron los que eran miembros de la comisión permanente. Tonito Abreu, que fue el primer secretario general, Milagros, José Joaquín Vidó, Franklin Almeida, Cheche Luna y don Juan, porque el otro era Peña. Peña se quedó. Con nosotros vino originalmente también Bienvenido Mejía, que era abogado, connotado, pero se fue. Bienvenido o abandonó. Con nosotros vino Bonaparte Gotró, que era periodista, que había sido secretario de don Juan, y muchos más. Pero Bosch me llamó y me pidió que viniera a una cosa fundamental para él, que era a instalar el Departamento de Educación y hacer todos los programas de educación del Partido de la Liberación Dominicana. Eso fue una tarea hermosa, está toda escrita, y se basaba en una idea que tenía él personal, de que el problema dominicano se debía a que la pequeña burguesía era subjetiva, no era objetiva, y que si elaborábamos un programa de educación que transformara esa cultura subjetiva en objetividad, iba a poder crear un partido que cambiara totalmente el destino del país. Y entonces ahí se da el nacimiento del PLD, que como explica Juan Bosch, el Partido de la Liberación Dominicana es un partido que nace con los círculos de estudio, es un partido que nace de los sectores que en ese tiempo habían alcanzado el mayor nivel de desarrollo político. Pero el inicio de lo que podríamos llamar la misión del Partido de la Liberación Dominicana está dado en esa prédica, una institución destinada a culminar el pensamiento libertario de Juan Pablo Duarte. Para Juan Bosch, el centro del nuevo Partido de Liberación tiene que ser el individuo, el sujeto. Para que el partido sea distinto, el sujeto tiene que ser distinto. Y por eso el sujeto tiene que formarse, tiene que autocriticarse y tiene que vivir unas nuevas dinámicas, convivir de otra manera, hacer política de otra manera. Es, en resumen, que el Partido de la Liberación Dominicana, que el nuevo partido, tiene que ser en sí mismo el proyecto en micro de la sociedad distinta que ofrece. Él tiene que representar en versión chiquita cómo va a ser la República Dominicana que ofrecemos al pueblo. Pero muchísimos de estos que fueron y entraron y saludaron a don Juan, a los pocos días hicieron un cálculo de conveniencia. Esto es su derecho, yo respeto eso.
Nosotros sabíamos que íbamos a comenzar un partido, organizar un partido, y volvieron al PRD. Era su derecho, ¿no? Naturalmente. Vine a esa etapa, después no pude seguir, veía que estábamos perdiendo un tiempo terrible, estábamos dando a Balaguer un plazo muy largo de continuar su vida, porque la visión de revolucionario que teníamos entonces todos nosotros, entre yo y yo, le daba a Balaguer una carta blanca de gobierno frente a los norteamericanos, a la situación geopolítica nacional. Y yo creía que entonces quizá la visión de Peña Gómez era más adecuada al momento que estábamos viviendo los dominicanos, y lo expliqué y me declaré independiente. Más pragmática quizás. Sí, y realmente ese proceso que lleva a eliminar los 12 años que lleva Antonio Guzmán al poder, y el que inicia una etapa nueva que inclusive iba a ser posible tarde que temprano la llegada del PLD al poder. Entonces yo pienso que desde el punto de vista personal hice lo que tenía que hacer, cumplí con mi deber. El año 78, con el gobierno de don Antonio Guzmán, fue un año en que hubo libertades públicas, en el que se recuperó un espacio que había sido cercenado por el autoritarismo silente de Balaguer, en el que de alguna manera hubo intentos por hacer una política social diferente, pero en el fondo fue un poco más de lo mismo, de manera que vino la decepción, sobrevino la asimilación del Partido Revolucionario Dominicano al cuadro de los partidos pragmáticos tradicionales, y surge entonces la opción PLDista, que a partir del año 78 se va a ir consolidando básicamente como una opción ética. Con esas pretensiones, Juan Bosch formó el PLD, el partido diferente, de la ética, de la moral, llamado a completar la obra de Duarte a partir de lo que Bosch concebía como la liberación nacional. Cuando regresemos, el mismo profesor Bosch explica sus motivos para salir del PRD y lo que él esperaba que fuera el nuevo PLD. Pocos años después de formado el PLD y durante el gobierno de Antonio Guzmán, el profesor Juan Bosch compareció a la televisión dominicana para explicar las razones que lo llevaron a abandonar el PRD en su momento. Estas fueron sus muy duras palabras. El PLD es un partido que se creó como reacción al tremendo deterioro en que cayó el PRD alrededor de los años 70, en los primeros años del 70. Por lo menos de ese deterioro me di yo cuenta cuando volví al país en abril de 1970, aunque ya tenía unas nociones bastante claras de que el PRD no era el partido que yo creí que había sido y creí que debía ser. En todos los niveles de la gente que está organizada en el aparato del partido, no hay nadie que haya estudiado los problemas nacionales, porque el tiempo se lo consumen en pensar cómo puede cada uno de ellos alcanzar una posición en ese aparato del partido. Cuando yo volví al país en abril de 1970, no había constancia de qué fondos recibía el partido, porque aunque el tesorero, el secretario de Finanzas, era un hombre de una conducta evidentemente honesta, sin embargo, la jefatura del partido disponía del dinero que se recibía para manejarla de manera personal. Y el secretario de Finanzas no podía oponerse a eso porque no había una organización dentro del partido que estableciera cómo debía
distribuirse ese dinero, ni siquiera cómo debía ingresar ese dinero en las cajas del partido. En vista de esa situación, la Casa Nacional estaba en estado de destrucción física. Entonces yo me hice cargo de la dirección del partido